Un saludo a todos los estudiantes de tercero de secundaria. Quien les habla, el profesor Eric Guarachi, de la Unidad Educativa La Merced B. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión, en esta cuarentena desde casa, titula La literatura. ¿Sí? Y vamos a empezar con la presentación de nuestras diapositivas, haciéndonos una pregunta. ¿Qué es la literatura? Es el arte y la ciencia de la palabra, que se utiliza para embellecer, sublimizar y abstraer la sensibilidad del ser humano. Esta deriva del vocablo literae, que significa letra o escritura. La expresión literaria contemporánea se divide en lenguaje literario y lenguaje no literario. Sin embargo, no olvidemos que el lenguaje no literario sigue siendo literatura. Bueno, el lenguaje literario es la expresión meditada, es el uso correcto de la lengua, es el uso adecuado de figuras literarias. Puede ser oral, como también puede ser escrito, puede ser elevado o también sencillo. Busca embellecer lo expresado. El lenguaje no literario es la expresión no meditada, es el uso coloquial del lenguaje, es la expresión más pura y libre de formas gramaticales. Generalmente emplea el uso de modismos y jergas. Su origen de la literatura se remonta al mito, que en la antigüedad el ser humano necesitaba expresar el miedo y el asombro que le causaba el mundo natural que lo rodeaba. Estaba extrañado. Empieza a buscar y recrear el origen de la vida y de la raza humana a través de diversas historias que han sido transmitidas de manera oral de generación en generación, que más tarde serían llamadas mitos. El mito puede ser interpretado como el miedo que el ser humano sentía, el asombro, el extrañamiento, ese temor a lo desconocido, ese misterio, ¿qué hay más allá? ¿Qué se oculta más allá? ¿Qué se esconde más allá de ese mito o misterio? En esta oportunidad pueden ustedes apreciar la imagen de una caverna, haciendo referencia tal vez a la parábola de Platón sobre la verdad. ¿Qué hay más allá de la caverna? Entra una luz, pero hay una oscuridad. ¿Qué habrá más allá de esa caverna? Ese es un mito. Otra particularidad del origen de la literatura es la leyenda. La leyenda, a diferencia del mito, es local, es una narración extraordinaria que pertenece a una región, etnia o cultura y sirve para transmitir valores humanos. Es transmitida de manera oral, al igual que el mito, y de generación en generación. Es de autoría colectiva, es decir, no hay un autor particular de la leyenda. Aquí podemos encontrar las semejanzas y las diferencias que existen entre el mito y la leyenda. En primer lugar, el mito es transmitido de manera oral, de generación en generación, de la misma manera la leyenda. El mito intenta dar explicación al origen de algo. La leyenda generalmente habla de hazañas de personajes o héroes de una determinada región. El mito forma parte de la colectividad. La leyenda es más individual y regional. El mito transmite y cultiva valores, al igual que la leyenda. La literatura se apoya en tres pilares fundamentales. En primer lugar está la gramática, está la lingüística y está la comunicación. La gramática es el estudio de las reglas de una determinada lengua bajo los criterios de criterio sintáctico, el criterio semántico y el criterio morfológico. Otro de los pilares de la literatura es la comunicación, que es la capacidad de expresar el pensamiento, los sentimientos u otros con otras personas.
Y esto a través de las funciones del lenguaje. ¿Cuáles son estas funciones? La función apelativa, la función dialéctica, la función reguladora, la función afectiva, la función denotativa, la función connotativa, la función metalingüística, que ya lo vamos a ir desarrollando en otro tema. Otro de los pilares de la literatura, como lo habíamos mencionado, es la lingüística, que estudia la lengua, su lógica y su dialecto, como también su uso. Su estudio se lo realiza según el plano de la grafemática, la ortografía, la semiología. Cada uno de estos planos también vamos a irlo desarrollando más adelante. Por tanto, la literatura se muestra plenamente en la obra literaria. La obra literaria va a estar formada por un fondo y por una forma, es decir, el fondo y la forma de la obra literaria. El fondo de la obra literaria implica la ideología, la idea o tema central, el argumento, los textos, el texto sublimizado. El fondo es en toda obra literaria propiamente dicha la idea que desarrolla el autor. La forma de una obra literaria es el estilo, es el uso del lenguaje, la originalidad del estilo. La forma en la obra literaria es el recurso del lenguaje aplicado a lo que se quiere comunicar, dándole originalidad y creatividad. Toda obra literaria responde a las escuelas literarias, a los géneros literarios, a los recursos gramaticales, a los recursos estilísticos y las formas comunicativas. Y aquí tenemos una lista de las escuelas literarias que también la vamos a ver de pleno en otro tema. Tenemos ahí el clasicismo, el barroquismo, el enciclopedismo, romanticismo, naturalismo, realismo, modernismo, surrealismo, vanguardismo, ultraísmo, entre otros. Los géneros literarios. Está el género épico, el género lírico, el género dramático, el género ensayístico o ensayo, el género narrativo y el género periodístico. Dentro de lo que es el género narrativo, se lo encuentra plenamente en cada una de estas formas textuales narrativas, como ser el mito, como ser la leyenda, la crónica, la novela, el cuento, el testimonio, la fábula, la parábola, la anécdota, el chiste, la adivinanza. Aquí faltan también lo que es la noticia, lo que es el reportaje como textos narrativos. Pero la narrativa, uno de los principales elementos va a ser que emplea una voz narrativa. Y debemos entender que la voz narrativa de una obra narrativa, ya sea si es novela o si es cuento, no es el autor. El autor es la persona real que escribe, que crea una voz narrativa dentro de la obra literaria. Esta voz narrativa puede estar en primera persona, el yo, en segunda persona, el tú, en tercera persona, el él, o en modo impersonal. La estructura clásica de una obra narrativa es inicio, nudo o argumento y desenlace o epílogo. Hay también infinidad de estructuras narrativas que lo vamos a ver en un tema en particular más adelante. El género lírico está compuesto por la prosa, puede estar escrito en prosa como también puede estar escrito en verso. ¿Qué es la prosa? Es un estilo sencillo, gramatical de escribir y de plasmar ideas. El verso utiliza más figuras literarias y es más de carácter elevado. Puede ser sencillo, barroco o libre. Por tanto, la obra literaria es el desarrollo de una idea a través del lenguaje.
La literatura recrea la realidad a través de la creatividad y sublimidad en el lenguaje. Bueno, con esto estamos terminando el tema de hoy. Les dejo en pantalla mi número de celular al cual ustedes deben mandarme el cuestionario que viene adjunto a este video con relación a las diapositivas que acabamos de presenciar y me mandan una fotografía con sus respuestas desarrolladas en una plana, tamaño carta, con su nombre claro, letra clara, si es posible computarizado a máquina o con letra realmente redonda. Me mandan a ese número y los espero. Y si deseas, puedes también suscribirte a este canal que estoy inaugurando con este video, para que así tú puedas tener cada una de las clases que les voy a ir mandando durante el periodo que dure esta cuarentena. Que tengas un buen día.